¿Cómo un cristiano debe enfrentar Halloween? A continuación, algunas reflexiones. La solemnidad de Todos los Santos es el 1 de noviembre, el día siguiente a Halloween. Esta fiesta, la de Todos los Santos, como todas las solemnidades, comienza la noche anterior. Por eso, a la noche del 31 de octubre se le llama en inglés antiguo All Hallows Eve, o sea, víspera de Todos los Santos. Más tarde, All Hallows Eve se abrevió a Halloween. Pero como las celebraciones de un pueblo reflejan su cultura y su fe, hay que analizar bien de cerca, desde una perspectiva cristiana, qué es Halloween. También hay que tener en cuenta que hay que tener más cuidado porque la celebración de Halloween de hoy no es igual que hace 50 años. El contexto social ha cambiado, la sociedad ha cambiado, se ha hecho mucho más peligrosa. Ha disminuido mucho la práctica de la fe, dejando un gran vacío. Los jóvenes, incitados por los medios de comunicación y a veces en las escuelas, están expuestos al paganismo, al ocultismo, a la superstición. Las librerías dedican secciones enteras a estos temas junto con la nueva era. Las ventas de Harry Potter, por ejemplo, sobrepasan los 300 millones y mientras los padres creen que es solo fantasía, muchos niños están confundidos. La Ouija y otras formas de adivinación son populares entre los jóvenes. Los juegos violentos por computadora también están a la orden del día. La fascinación de la música con temas oscuros, con la muerte, con matar. Los llamados Wicca. Hay muchos jóvenes que se están metiendo en esta religión y se enorgullecen de sus brujerías y creencias paganas. En concreto, Halloween es una de las celebraciones más importantes para los satanistas y ocultistas. Esa noche hacen misas negras y otras graves ofensas a Dios. Hay testimonios de ex satanistas que hablan acerca de esto. Aumentan los crímenes esa noche, por lo que la policía en muchos lugares se mantiene en estado de alerta. Y esto, aunque no lo digan algunos departamentos de manera clara. Los cristianos participamos de lo bueno que encontremos en el mundo, pero todo lo tenemos que discernir a la luz del Evangelio. El Arzobispado de México expresó que si buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, debemos concluir que la fiesta de Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y a la vida cristianas. Por tanto, los padres, al mismo tiempo que desean que sus hijos se diviertan sanamente con sus amigos, deben estar atentos a las prácticas y creencias dañinas que existen en el ambiente. No se trata de ver al demonio en todas partes, pero sí deben saber que es un enemigo real. Los padres también deben cuidar que Halloween no reemplace la solemnidad de Todos los Santos, fiesta que nos recuerda que son muchos los santos en el cielo y no solamente los canonizados. Vamos a las raíces paganas de Halloween. Ya desde el siglo VI a.C., los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta del Samhain o la Samón, fiesta del sol que comenzaba la noche del 31 de octubre. Marcaba el fin del verano y de las cosechas. El colorido de los campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Ellos creían que aquella noche el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra, fomentando un ambiente de muerte y terror.
La separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche, haciendo posible la comunicación entre unos y otros. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberadas, ofreciéndole a los dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos. Aquellos desafortunados también creían que esa noche los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos salían libremente para aterrorizar a los hombres. Para aplacarlos y protegerse, se hacían grandes hogueras. Estas hogueras tuvieron su origen en rituales sagrados de la fiesta del sol. Otras formas de evitar el acoso de estos, hay que decir, macabros personajes, era preparándoles alimentos, montando macabras escenografías y disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar inadvertidos ante lo que serían sus miradas amenazantes. Es el demonio quien en todas las épocas busca implantar la cultura de la muerte. Al no conocer al verdadero Dios, aquella gente, los celtas, vivía aterrorizada ante las fuerzas de la naturaleza y las realidades del sufrimiento y de la muerte. De alguna forma buscaban desahogar su miedo, dándole expresión en toda clase de fantasías. Todo lo feo, lo monstruoso y lo amenazante que se puede imaginar en figuras de animales y seres humanos constituye la base para darle riendas sueltas a la imaginación del terror. Vamos a entrar un poco en el análisis de la mezcla con el cristianismo. Las fiestas paganas en honor a los santos fueron reemplazadas por el Día de Todos los Santos, y esto por el Papa Bonifacio VI en el siglo VII. Pero los pueblos celtas no renunciaron del todo a las costumbres paganas. En vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, algunos siguieron atados al miedo por las antiguas supersticiones en relación a la muerte y los difuntos. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folclore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la creencia en brujas, fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie. Desde Estados Unidos, Halloween se ha propagado por todo el mundo. ¿Qué les parece si vemos algunas costumbres de Halloween? Tenemos el trick or treat. Los niños, y no tan niños, se disfrazan. Es una verdadera competencia para hacer el disfraz más horrible y temerario. Y van de casa en casa exigiendo, ya ustedes saben, el trick or treat, o sea, el truco o el regalo. La idea es que si no se les da alguna golosina, le harán alguna maldad al residente del lugar que visitan. Para algunos, esto ha sido un gracioso juego de niños. Últimamente, esta práctica se ha convertido en algo peligroso, tanto para los residentes, que pueden ser visitados por una pandilla violenta, como para los que visitan, porque hay residentes que reaccionan con violencia y han habido casos de golosinas envenenadas y con drogas. En todo caso, los comienzos de esta costumbre parece ser que se remontan a la persecución contra los católicos en Inglaterra, cuando las residencias de los católicos eran presa de amenazas. Hablamos de la famosa calabaza. ¿Les parece? Es muy interesante porque según una antigua leyenda irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar en el cielo por su comportamiento.
Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos al demonio. Eso cuenta la tradición. Tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hacía vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Jack, entonces, se conocía como Jack of the Lantern, o sea, Jack de la linterna, o abreviado Jack-o'-lantern. Para ahuyentar a Jack-o'-lantern, la gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Cuando esta tradición se popularizó en los Estados Unidos, el vegetal con que se hacía la linterna comenzó a ser una calabaza, la cual es parte de las tradiciones supersticiosas de Halloween. Para producir un efecto tenebroso, la luz sale de la calabaza por agujeros en forma del rostro, que puede ser de una calavera o de una bruja, depende de la imaginación del que lo haga. Vamos a hablar sobre Jesucristo, que es victorioso sobre el mal. La cultura moderna, jactándose de ser pragmática y científica, se aparta de Dios, considerándolo un mito ya superado. Al mismo tiempo, para llenar el vacío del alma, el hombre de hoy retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y del paganismo. Sin la fe, el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas que no puede dominar. Vive con miedo y necesita expresarlo. Busca de alguna manera con sus ritos exorcizar fuerzas superiores. Como católicos profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte. Solo Él es la luz que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre. Solo Él nos protege de la monstruosidad de Satanás y de los demonios. Solo Él da sentido al sufrimiento con su cruz. Solo Él es vencedor sobre el horror y la muerte. Solo Dios basta para quien ha recibido la gracia y vive como discípulo de Jesucristo. Ante Cristo, la cultura de la muerte cede el paso al amor y a la vida. Y usted se preguntará, ¿hay alternativas para Halloween? Los cristianos debemos no solo desenmascarar el mal, sino ser además luz en las tinieblas. Debemos abogar por el retorno de la verdadera celebración de la fiesta de Todos los Santos, que comienza en la noche del 31 de octubre. En la liturgia de esa noche, San Pablo nos enseña que los santos están con nosotros. Y cito: ustedes, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Hebreos 12, versículos del 22 al 24. Debemos celebrar gozosamente esta realidad. Se pueden hacer muchas celebraciones en torno a los santos. Los niños se pueden disfrazar de un santo, el santo favorito, y aprenderse su vida, especialmente sus virtudes, con el fin de imitarlas. Los mayores pueden leer sobre los santos, tener una fiesta en honor a un santo favorito de la comunidad o de la familia. Por ejemplo, tradicionalmente en España y en algunas comunidades de Latinoamérica, solía irse de puerta en puerta cantando, tocando instrumentos musicales y pidiendo dinero para celebrar misas por las almas del purgatorio. La fiesta de Todos los Santos es una invitación a ser nosotros también santos. Las vidas maravillosas de los santos nos ayudan a vivir más perfectamente el Evangelio. Encontramos en ellos grandes amigos que intercederán desde el cielo por nuestra salvación.
Les tengo un testimonio sobre Halloween de una conversa del satanismo. Tras convertirse al catolicismo, luego de practicar durante varios años el satanismo y el esoterismo, Cristina Neer, residente de Hermosillo, esto es en México, explicó que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el nuevo año satánico, es como si se celebrara el cumpleaños del diablo. La ex astróloga afirmó que la noche de Halloween no debe celebrarse por ningún católico, pues, entre otras cosas, es la fecha en la que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y niños. Ella dijo: no quiero asustar a nadie, todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben ser tomadas en cuenta y por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan. Miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica y con ello están propiciando el crecimiento del satanismo. Ella se refiere a México, pero no solo en México, sino también en las grandes urbes. Se eligen preferentemente niños en estos ritos satánicos el día de Halloween, porque son los que aún no han pecado y son los preferidos de Dios, dijo esta ex satánica. De todas las celebraciones de los satanistas, Halloween es una de las celebraciones más importantes. Esa noche hacen misas negras y otras graves ofensas a Dios. El Arzobispado de México señaló que si buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, debemos concluir que la fiesta de Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe cristiana. Y aquí cierro comillas. Por tanto, los padres, al mismo tiempo que desean que sus hijos se diviertan sanamente con sus amigos, deben estar atentos a las prácticas y creencias dañinas que existen en su ambiente.